un poco de comprensión para esa gente que está en el jurado. Porque la verdad es muy difícil puntuar cifras o cualquier otra cosa, donde los gustos no los tenemos los iguales, porque vamos a un comercio, a lo mejor uno se compra un jersey rojo, otro se lo compra negro, es imposible quedar bien con todo. 18. Puntuación para Maya Paz de primera, 7, 9, 12, 15.
luego se dará la vuelta. Lo que pasa es que los streaming empiezan así como que no quiere la cosa. Estas dos hay que movimiento. Mira. Es para menores de 18 años. El café el disfraz más simpático. ¿Cómo no? Es todos los tiempos. Yo creo que se merece un fuerte aplauso porque este morro para vosotras se aburre a esta, se parece más a la chica y demás no sé qué. La de amarillo. Perdonad la palabra, pero esa maricona es la ganadora. Muy bien. Cuando yo sea mujer, doy un beso. Bueno, así que venid conmigo. Os espero en la entrada a los dos striptease y a esta chica encantadora. Por favor, si alguien busca novia, aprovechar porque, como veis, está buenísima. Debajo de eso, aunque no lo creáis, llevo las dagas princesa, que tal. Enséñate. ¿Qué os habéis creído? ¿Que si no cualquiera? Claro. Puta pero bien. Muy bien. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. Muy bien. Han sido poquitos, pero han sido los mejores. Han sido con muchísima simpatía. Cuidado, que no se calles. No te escondes. Pero bueno, yo creo que han estado simpáticos y que ha valido la pena. Han sido menos que el año pasado. El año pasado tuvimos 4 o 5, si no me equivoco. Sí. Uno perdió porque tenía calzoncillos, el otro perdió porque tenía calcetines y los otros 3 empataron. Sí. Y esto, bueno, podría haber más, pero bueno, los carnavales fueron muy largos y yo comprendo que no tuviese humor para haberlo intentado. El año que viene intentaremos que aquí, en este, como era Roma, haya alguna chavalita. De una actuación que me mandó él, tiene un repertorio completamente nuevo, les hace creer que están en una piscina, se tira todo el mundo al suelo, están nadando, bueno, lo habéis visto aquí. Es algo parecido, pero con otra nota de humor. Estará con nosotros este próximo sábado, día 23. La verdad, los que estuvisteis o que lo conocéis, ya sabéis que no hay nada. No hay el mejor humorista del mundo que es capaz de hacer reírnos como lo hizo reír ese señor aquí. 12 personas aquí en este escenario se han quedado dormidas, hizo con ellas lo que quiso, porque si le pide que se desnude, se desnuda. Y pido también porque esas 12 personas que estuvieron aquí arriba no se lo creen creer todavía hoy. Se lo dijeron amigos, lo dijimos nosotros y no se lo creen creer. Yo el sábado voy a hacerles un vídeo a esas 12 personas que suban aquí y luego se lo voy a enseñar antes de que se vayan para que se lo crean, porque nosotros los que preguntamos y amigos que tenéis de los que han subido, pero no, si yo solo subí y bajé. Pero bueno, las tonterías que hicieron aquí y eso fue apoteósico. Lo dicho, estará con nosotros este próximo sábado, día 23, este gran hipnotizador maestro Moedano. Y ya nada más, llamadas de música de fiesta, seguís bailando y yo les entrego el dinerito a estas cachondonas.